Bueno, gracias Lorena, ya están los controles, entonces le agradecemos por su colaboración. Y vamos a continuar entonces con el libro de Apocalipsis y vamos a ir al mensaje a la tercera iglesia según el orden que está en la Biblia. Y usted se dará cuenta de qué manera el Espíritu Santo ordena los tiempos, porque evidentemente yo cuando comencé a hablar de este tema hace unos días atrás, no sabía que me iba a tocar hablar de esta iglesia en este día y en esta oportunidad, ¿no es cierto? Usted se puede sacar sus conclusiones a través del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere alertarnos? Y por supuesto, alentarnos. ¿Vio? Son dos palabras casi similares, pero son diferentes. Alertar por un lado, ¿no es cierto?, significa que muchas veces necesitamos que el Señor nos despierte y nos sacuda un poco, porque en la tierra estamos de paso y tenemos que hacer una misión. Y por otro lado necesitamos el aliento, o sea, alentarnos fundamentalmente de parte del Señor, ¿no es cierto? Y por supuesto Dios usa a los hermanos, usa a las hermanas para alentarnos. Así que si usted está ahora allí escuchando y tal vez esté un poco atravesando dificultades, atravesando quizás alguna enfermedad, quizás alguna necesidad, algún problema allí sentimental, tantas cosas tiene que atravesar el ser humano, pero para todo ello hay una respuesta. Y no es simplemente una repetición, porque hay muchas mentiras que se reiteran y por ahí parece ser verdad. Pero si uno reitera la palabra de Dios y alguien escucha y cree, ahí se va a encontrar con la verdad. Y el Señor por eso... Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que habla acerca de esto y dice: es necesario que profetices otra vez. O sea, hablando, ¿no es cierto?, de que el Señor alerta de las cosas que van a venir. Y bueno, no recuerdo el pasaje bíblico, pero si usted tiene alguna concordancia, hay hermanos y hermanas que tienen excelente allí Biblia de estudio, ¿no es cierto?, y pueden colaborar. Ese pasaje dice allí en el Apocalipsis que era necesario que se vuelva a hablar la verdad del Señor. Y entonces, ¿no es cierto?, muchas veces uno es alentado a través de estas palabras. Sin duda que necesitamos ser alentados, porque a veces cuando tenemos que presentar un mensaje como el que el Señor nos dejó en su palabra, muchas veces va a contramano, generalmente a contramano de lo que piensa este mundo, y a veces también a contramano de lo que la iglesia está creyendo. Por eso entonces vamos ya a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis. Bueno, el mensaje entonces dice a Pérgamo, y vamos a leer del versículo 12 hasta el 17, que allí comienza el mensaje a la iglesia en Tiatira. Bueno, entonces el versículo 12 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15 nos dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, hasta allí entonces veremos con la ayuda del Señor hasta dónde vamos en este día. Entonces tenemos unos versículos entonces que nos hablan del mensaje al ángel de la iglesia en Pérgamo. Tal vez usted, ¿no es cierto?, ha escuchado en alguna oportunidad y inclusive ha logrado entender algunas cosas, pero siempre es necesario entonces volver a poder interpretar más profundamente. Nosotros tenemos un lema en nuestro ministerio para la enseñanza y está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, que queremos dejarle, que usted puede tomar nota y también si quiere marcar en su Biblia. Allí, ¿no es cierto?, no es pecado marcar. Y allí entonces para que usted pueda darse cuenta, ¿no es cierto?, la revelación de Dios. Dice el versículo 2 entonces de 1 Corintios capítulo 8. Y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto nos ubica, ¿no es cierto?, en una necesidad de aprender y de humillarnos permanentemente para ver de qué manera Dios nos quiere hablar en este día. Generalmente a veces sin darnos cuenta caemos en el error de pensar que porque hace muchos años que hemos escuchado la Biblia y la hemos leído y tal vez hasta hemos predicado, ya no tenemos necesidad de aprender. Y seguramente hoy como nunca, este y otros pasajes de la Biblia, pero fundamentalmente el Apocalipsis, y creo por la misericordia de Dios que este tema aún es más importante porque tiene que ver con una relación que se dio de diferentes maneras a través de la historia de la iglesia, pero se va a seguir dando también en este último tiempo. Y vamos entonces, hay significados de la palabra Pérgamo, porque la iglesia estaba allí, ¿no es cierto? El Señor aquí, cuando se le aparece a Juan, le dice: a las iglesias que están en Asia. Y de esa manera entonces el apóstol Juan tuvo que dar el mensaje y lo ha vivido la iglesia a través de los tiempos. Pero vamos a darle entonces luego el significado de la palabra Pérgamo. Damos la oportunidad que usted participe, porque quizás nunca lo haya escuchado, y entonces usted puede buscar
allí en sus estudios bíblicos y puede buscar también, ¿no es cierto?, cuál es el significado de la palabra Pérgamo. Y dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y la espada es la palabra de Dios, que puede servir para edificar nuestras vidas. Dice el mensaje del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, ¿no es cierto? Allí habla cuál es la tarea de qué es lo que el Señor hace a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. De tanta necesidad para nosotros y para toda su creación. Entonces, allí la necesidad de poder acercarnos al Señor y aprovechar más aún en este tiempo final. Dice el versículo 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y podemos retroceder un poquito y leer desde el versículo 14, y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, necesitamos la sabiduría para la salvación. Bueno, allí entonces un poco el significado de lo que significa la espada, la palabra de Dios, y que significa también, ¿no es cierto?, el arma poderosa para la batalla espiritual del cristiano. Nosotros estamos en una guerra espiritual continua, y en muchas veces, ¿no es cierto?, nos cansamos y necesitamos el renuevo de parte de Dios. Pero dice el versículo 13, el Señor hablándole a esta iglesia, dice: yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Allí entonces allí el Señor está hablando acerca de lo que hacía este servidor, este instrumento del Señor en esta iglesia. Y decía entonces que sabía a dónde moraba, que sabía que era el trono de Satanás. Ahora usted podría preguntarse: ¿cuál es el trono de Satanás? Y la Biblia nos da suficiente luz para saber cuál es el trono de Satanás. Y podemos entonces interpretar por qué estamos en un mundo tan hostil
y tan rebelde a la palabra de Dios. Pero aquí el Señor Jesús hace una historia y reconoce a este ángel. Dice: pero retienes mi nombre. Importante entonces que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los errores, aún en medio pueda retener el nombre de Jesús. Y aquí entonces el Señor Jesús decía: retienes mi nombre y no has negado, dice, mi fe, ni aún en los días de Antipas. ¿Quién habrá sido, no es cierto, este hombre que ha servido al Señor? ¿Y en qué época le ha servido? Dice: ni aún en los días de Antipa fue mi testigo fiel, habla el Señor Jesús. O sea, habrá sido una época muy difícil, pero el Señor reconoce entonces que aquí este instrumento y este representante del Señor en la iglesia lo seguía. Pero vamos al versículo 14. Allí comienza la otra parte que el Señor siempre hace con nuestras vidas. Primero nos alienta y nos reconoce lo que hacemos, y después nos dice también aquellas cosas en donde estamos equivocados y donde Él desea que cambiemos. Y aquí dice el capítulo 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, allí el Señor ve con más profundidad, ¿no es cierto?, cosas que nosotros a veces hasta solemos pasar por alto. Sin embargo, el Señor está observando un poquito más allá para ir demostrándonos, ¿no es cierto?, que Él tiene el control sobre todo lo que sucede. Pero dice: tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver cuál era la actividad de este profeta de Dios. Generalmente se lo conoce, ¿no es cierto?, como al profeta que le habló el burro. Pero Dios tuvo que utilizar ese animal para hacerle ver, ¿no es cierto?, a este profeta que estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Y entonces aquí el Señor alerta a esta iglesia que había allí dentro de ese grupo de cristianos hijos de Dios y hijas de Dios que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, ¿cómo puede usted saber que está reteniendo la doctrina de Balaam? Y usted tal vez ni siquiera sabe en profundidad quién fue Balaam y qué hizo Balaam. Bueno, acá tenemos un poquito de lo que el Señor nos dice en su palabra, y dice que enseñaba a la Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Bueno, ahí ya tenemos un panorama, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía este profeta? Y recordemos que este era un hombre usado por Dios. Es más, él decía que
él no iba a hacer nada que Dios no lo dijera. Pero ya estaba permitiendo en su vida la influencia de los poderes terrenales. Allí usted se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, cómo el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad, que le digo, más allá de los cálculos que uno puede hacer, no sabía que en esta oportunidad iba a coincidir este tema. Pero aquí dice que este profeta enseñaba a Balac. O sea, este profeta tenía contacto con Balac, que era un rey. Y no está mal, pues la Biblia nos habla de que hay que orar y respetar las autoridades constituidas. Pero resulta que acá Balán, veo que acá ese medio que coinciden los nombres, tal vez por alguna razón soberana del Señor hay coincidencia, ¿no? Y dice que Balán enseñaba a Balac. Y uno puede pensar, pero un profeta de Dios, ¿qué tendría que enseñar un profeta de Dios? Y tendría que enseñar la palabra. ¿Cuántos gobernantes, cuántos legisladores, cuántas personas necesitan la palabra de Dios? ¿Sí usted que está escuchando? Dios le da la posibilidad al ser humano y dice también que no hay autoridad sino de parte de Él, de Dios. Pero si usted no pone su voluntad para conocer, cualquier hombre desviado o cualquier profeta desviado, porque Balán era un profeta de Dios, pero estaba desviado, porque mire lo que le enseñaba. ¿Cuántos profetas de Dios se acercan a los gobernantes y le hablan la palabra de Dios? Y muchas veces arriesgando, ¿no es cierto?, a veces sus beneficios. A uno dice, no quiero hablar la palabra de Dios porque no sea el caso que me marquen y después me echen y quede sin trabajo y mi familia muera de hambre. O sea, completo ya hace la película Satanás, ¿no? Que te va a rechazar, que te va a echar del trabajo, que te va a quedar sin trabajo, o sea, Dios no puede darte otro trabajo, y además que tu familia se va a morir de hambre. Somos medio extremistas muchas veces, ¿no? Pero el miedo es lo que causa esta actitud muchas veces. Entonces vemos que aquí Balaam enseñaba a Balac. Le dejo la expectativa ahí porque usted puede seguir leyendo. Y uno decía, pero es muy interesante si los discípulos del Señor enseñan la palabra a los gobernantes. Y hubieron en la historia bíblica gobernantes que reconocieron a Dios, y a través de los siglos también. Hoy mismo hay gobernantes que reconocen a Dios. Pero resulta que este profeta dice que le enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea que ponerle trampas. Ahora, ¿cómo este profeta desviado, salido de la voluntad de Dios, podía hacer eso? Me viene un pasaje de la Escritura, creo que está en el libro de Isaías, no estoy seguro, pero dice que de los profetas de Israel salió la hipocresía sobre toda la tierra. Dios nos guarde y nos libre. Entonces este profeta que se había descarriado
ponía tropiezo ante los hijos de Israel. Y dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, aquí ya el tema, ¿no es cierto?, va profundizando, porque habla de cosas sacrificadas a los ídolos. En este mundo es muy común, Satanás ha preparado la mente de los habitantes de esta tierra para comer y deleitarse con todas las cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, cualquier persona le es fácil decir, ese es mi ídolo. Y hasta queda bien, porque como los ídolos son populares, entonces uno dice, yo también me identifico con él. Y entonces se hace la idolatría. Y además dice, a cometer fornicación. La fornicación ya está referido, ¿no es cierto?, en términos espirituales. Recordemos que la fornicación humana y física es cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para algunos esto es tan común que ya lo practican desde hace mucho tiempo. Entonces creen que porque Dios todavía no actúa, como que Dios está aprobando esa relación. Pero si tú estás en esa condición, es el amor de Dios, pero no tengas en poco el amor de Dios. Y si aún estás dentro de la iglesia, con más razón, porque ya estás pisoteando la sangre de Jesús. O sea, pisoteando significa negar el poder que Dios tiene para limpiarte. Si Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, este pecado de fornicación Dios puede limpiar, pero es necesario que el ser humano se arrepienta. Y entonces vamos a la fornicación espiritual, y aquí, ¿no es cierto?, significa todo lo que está fuera de la iglesia del Señor Jesús, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, es fornicación espiritual. Bueno, ya estamos llegando entonces al final de la primera hora. A veces nos entusiasmamos que nos vamos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora estamos entonces ya al culminar la primera parte. Vamos a orar entonces. Y usted puede repetir conmigo también esta sencilla oración. Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, allí, ¿no es cierto?, podemos tomar el ejemplo de esta pequeña, ¿no es cierto?, que entrega su corazón a Jesús, y usted también. Le animamos desde nuestro programa que pueda hacerlo. Puede repetir esta sencilla oración diciendo: amado y soberano Dios, gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, reconozco que te necesito. Y perdona, Señor, todas mis maldades. En este momento acepto a Jesucristo como el único y suficiente
Salvador de mi alma. Ayúdame también, Señor, a permanecer en tus planes en este último tiempo. Tu misericordia es muy grande, pero también tu juicio viene sobre los que desobedecen. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.